Buenos días, hermanos, bienvenidos a este día. Estamos a 15 de mayo del año 2022 en la iglesia Encanto Southern Baptist Church y nos va a dirigir en oración nuestro pastor José Contreras. Oremos, hermanos. Santo Padre que estás en los cielos, una vez más te damos muchas gracias por esta mañana, por este nuevo amanecer, por la vida, por la salud, por el alimento y por el perdón de nuestras faltas. Esta mañana, Señor, queremos honrarte, queremos disfrutar tu presencia. Permítenos, Señor, llegar hasta tu trono de tu gracia, de la gracia, Padre Santo, para gozarnos y disfrutar de tu palabra, que cada día es nueva tu palabra, Señor, y que pueda llegar a nuestros corazones y podamos entenderla, comprenderla y vivirla, Padre Santo. Bendice a mi hermana Carmen que preside el servicio, Señor, úsala en esta mañana, Señor, como la has usado siempre. De igual manera te ruego por mis hermanos Ortega y por todos los hermanos en la fe que estén escuchando esta plegaria y que estén en este servicio por medio del Face. Gracias te damos por todo, Señor, y por la gran oportunidad que todavía tenemos de predicar tu palabra, de gozarnos en ella, Señor. Que la paz de tu Espíritu Divino nos acompañe ahora y siempre por Cristo Jesús. Amén. Amén. Y vamos a tener nuestra lectura bíblica del día de hoy y es en el libro de Hechos. Si quieren irse preparando, es en el Nuevo Testamento, el libro de Hechos. Hechos, capítulo 20. Versos del 7 al 12. Amén. Amén. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Y un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo, por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo: no os alarméis, pues está vivo. Después de haber subido y partido el pan y comido, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Palabra de Dios, Amén. Hechos 20, del 7 al 12. Amén. Y ahora tenemos un himno dirigido por nuestro pastor. Número 20. Hay que renovarnos cada día, ¿verdad? Amén. Cada día nuestro cuerpo tiene que ser más transformado. Y este canto es lo que habla. Renuévame, Señor Jesús. Yo no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Dios está aquí. Dios está aquí. Tan cierto como el aire que respiro, tan cierto como la mañana se levanta el sol, tan solo que
nuestro pastor nos estará dando la bienvenida. Bienvenidos hermanos que están aquí, y los que están en otro lado, en el Face, como quiera que sea, que se alimenten de la palabra de Dios. Les doy la bienvenida primeramente al Señor. El Señor no está aquí, entonces en mal de lo que estamos haciendo, pero el Espíritu Santo está, por fe creemos que está con nosotros. Amén. Bienvenido al Espíritu Santo, bienvenido a ustedes, bienvenido a cada uno de los familiares. Que la paz del Señor sea con todos y cada uno de nosotros. Continuamos, bienvenidos una vez más. Y vamos a seguir alabando a nuestro Señor ahora con otro himno. Este canto, hermanos, es un mensaje directo para nosotros. Y un mensaje tremendo, y ojalá y que lo podamos entender en cada palabra. Amén. Amén. Esta es muy suavecita, muy bajita, muy bonita. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón, todo lo puedes ver. Muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me mires nada puedo ocultar. Sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada pues de mí me llena de tu paz. Sé que tu fidelidad que lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada pues de mí me llena de tu paz, me llena de tu paz. Aleluya. Amén. Qué bonito, ¿verdad? Sí, bien hermoso cómo nos llena Él de su paz, ¿verdad? Hay tantas situaciones que enfrentamos. Y hermanos, ahora es el tiempo de diezmos y ofrendas. Y tenemos el verso bíblico que dice: cada uno de como propuso en su corazón, no entristezca mi necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Todo es tuyo y de lo recibido de tu mano te damos 50. Lo voy a cambiar. Fíjate que hay dos billetes, lo voy a cambiar. Lo voy a cambiar. Tú no robes la ofrenda, imagínate que vos cargazo te traes. Sí, ¿por quién dijo por ahí? Lo está diciendo, Rolando. ¿Está viendo? 4, 5. Aquí lo he hecho y tomo este. Voy a llorar. Ya quedamos igual. Y le doy sus 50 de cambio. Se lo voy a dividir más claro que para el otro. Padre Santísimo, me pide mis manos siempre. Vamos a orar por nuestra ofrenda. Padre Santísimo, mi Señor, damos gracias por esta ofrenda. Padre, bendice las manos que pudieron colocar una moneda o un billete en esta ofrenda. Señor, te pedimos por las personas que se encargan de dividir estos dineros, donde pagan
los recibos de aquí, de esta congregación, luz, agua y demás. Te pedimos también, Padre, que ellos sean sabios al saber dividir estos dineros para ayudar a los más necesitados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre precioso de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. 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 Amén, amén. Vamos a entrenar unos coritos. Sí. En las luchas, en las pruebas, la iglesia sigue caminando. En las pruebas, en la lucha, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Aunque el diablo no lo quiera, la iglesia sigue caminando. Aunque el diablo no lo quiera, la iglesia sigue caminando. Solo se detiene para predicar. Este gozo no se va a acabar. Este gozo no se va a acabar. Este gozo no se va a acabar. Porque sale de mi corazón. Este gozo no se va a acabar. Este gozo no se va a acabar. Este gozo no se va a acabar. Porque sale de mi corazón. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. El fuego cae, cae. Los males salen, salen. Y los creyentes alaban al Señor. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Yo le alabo de corazón. Yo le alabo con mi voz. Y si me falta mi voz, yo le alabo con las manos. Y si me faltan las manos, yo le alabo con mis pies. Y si me faltan mis pies, yo le alabo con el alma. Y si me falta el alma, es que ya me fui con él. Prepárate para que sientas, prepárate para que sientas, prepárate para que sientas la presencia del Señor. Y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva, y déjalo que se mueva dentro de tu corazón. Amén, amén, amén. Y rápidamente, hermanos, los exámenes del COVID se movieron, ya nada más los tenemos los puros sábados, pero tenemos las vacunas de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 5 de la tarde, y también ya se va a terminar, el 20 de mayo sería el último día de vacunas. El COVID test parece que va a continuar los sábados de 8:30 a 4 de la tarde, 8:30 de la mañana a 4 de la tarde, y nos preparando para el sábado 29, que va a haber un convivio aquí de los hermanos de toda nuestra congregación. Así que estamos cordialmente invitados. Más información nos van a traer pronto, ¿verdad? Porque ya 29 ya lo tenemos muy cerca. Y seguir orando, ¿verdad? Tenemos en nuestra hojita de avisos, ahí tenemos la lista por quién seguir orando. Siguen invitados los martes a las 6 de la tarde, vía telefónica en español, y los jueves a seguir orando, 6 de la tarde, vía telefónica en inglés los jueves. Así que vamos a preparar ahora nuestro corazón para la predicación. Gracias, hermano. Dios te bendiga. Sus Biblias en las manos. Sus Biblias en las manos. Amén, amén. Tengo un tema. Tengo un tema para ustedes y para los que escuchan a través del Face. Mucha gente especula o alega, discute. ¿Qué es la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Por qué adorar en domingo?
¿Por qué adorar en domingo? Basado en Hechos 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7. Fue donde empezamos a leer la palabra del Señor. La Biblia, hermanos, nos enseña todo lo que preguntemos o pregunta la gente, lo tenemos en las Sagradas Escrituras. Y vamos a ver en esta mañana qué aprendemos de este tema tan importante. Para unos el domingo no es importante. Lo toman para hacer otras quehaceres seculares, que sin duda, estoy hablando de los cristianos, sin duda que pueden ser problemas exigentes, que por eso se deja un domingo la iglesia, o simplemente por fan, nomás por pasear. Pero vamos a ver qué tan importante es asistir. ¿Por qué adorar en domingo? Aquí en este versículo te da la respuesta, el versículo 7. Versículo 7. Y dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice, el primer día de la semana. Cortito, bien cortito. ¿Por qué tengo que ir a la iglesia en domingo? Porque es el primer día de la semana. Porque ese día, el primer día de la semana, resucitó Jesucristo. ¿Vamos bien? Por eso es que cuando le pregunten por qué van el domingo a la iglesia, ¿por qué no el lunes o miércoles o jueves o el día que sea? ¿Por qué no? Porque la Biblia nos dice la verdad. Y en el versículo 7 dice, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan. Nosotros acabamos de tomar la Santa Cena cada primer domingo del mes. Y luego dice aquí en el versículo 8, y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. ¿Qué tipo de lámparas? No eran lámparas como las que nosotros usamos, como esta, ¿no? Esas eran como de petróleo o otro combustible, aceite también. Cuando correteaban a los cristianos, hacían unas antorchas, las llenaban de aceite, le prendían fuego y órale a quemarlos. En la villa de allá, la iglesia católica, cuando la gente entra en bola, en masa, estamos hablando en aquel tiempo de 200 personas, 300 personas, pero había muchos lirios, muchos veladoras y velas, todo, y a mucha gente les hace daño eso. Y nomás mirabas tú así, ¡pum!, caía, y otros no caían porque se mareaban con el olor de la cera. Era muy, a nosotros nos tocó eso. Me decía mi mamá, no, vamos, porque está el gentío y luego tanto lirio, tanta, ¿cómo le dicen lirios? Las velas grandes. Sirios. ¿Eh? Sirios. Y pues la cosa es que te mareaban. Pues aquí dice que este personaje, vamos a ver, vamos con la Biblia. Entonces un joven llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, rendido de un sueño profundo por cuanto Pablo disertaba largamente, vencido del sueño, cayó del tercer piso abajo y fue levantado muerto. Vamos a pararle ahí, muerto, el versículo 9. ¿Usted se ha preguntado por qué nosotros vivimos ahora el cristianismo muy debilucho, como dijera el Jimmy Swaggart? Muy debilucho. Hay profetas ahorita que están hablando, a unos se pone el nombre de profetas, que para nosotros el último profeta fue Juan el Bautista, ya de ahí para acá ya no hay nada. Pero ¿por qué se atribuyen ahora a ellos profetas?
pero no hacen gran cosa. Sí hablan de la palabra de Dios, pero Pablo, hombre como nosotros, y él sí, lleno del Espíritu Santo. Es que aquí hay algo importante. El Señor escoge a 12, ¿verdad? Escoge a 12, ya lo sabemos. Ok. Pero el Señor Jesús escogió a los 12. Y el Espíritu Santo llamó a Pablo. ¿Saben la diferencia? Uno de otro. Y el Señor dijo, apartarme a Pablo. Y cuando él remite contra el Señor Jesucristo, dice, ¿sabes qué? Una cosa bien dura porque no sabes con quién te estás metiendo. Y el apóstol Pablo aguantó de la caída que le dio y se levantó todo, era todo tonto, sí, pero se levantó. Ahora, aquí, importante para mí, ¿por qué el Señor escoge a Pablo para llevar el mensaje de los gentiles, siendo que era un perseguidor de la iglesia? Y ahí en el capítulo 20 miramos la conversión antes y después de Pablo. Pues lo escogió a él para llevar las buenas nuevas. Aquí nos dice que Pablo usó pañuelo, como ahora en la actualidad muchos dicen que el pañuelito, o que una vela, o que un perfume, o que como el Señor Jesús con lodito, con saliva. Aquí dice que no, nomás dice que Pablo se acostó sobre él. Fíjese, hay que fijarnos el poder del apóstol Pablo. Un poder tremendo, pero ¿era Pablo o era el Espíritu Santo? Era el Espíritu Santo que estaba en Pablo. Era el Espíritu Santo que estaba en Pablo. Y después a los demás. Por eso hacían grandes milagros, grandes maravillas hacían, porque el Espíritu Santo estaba en Pablo. Ahora, para nosotros, el escritor de Hechos, en este de Lucas, él dice que nosotros, cuando el Señor dice, vosotros tenéis el Espíritu Santo cuando hemos creído. Y recibiréis poder, dijo el Señor, cuando haya venido entre vosotros el Espíritu Santo. Y Él va a redarguiros de verdad. Y todos tenemos el Espíritu Santo cuando ya lo veo. Pero no están los milagros, no está el poder. Hay veces que no tenemos ni el poder para negarnos a hacer una cosa que sabemos que es mala de nuestra vida. Porque la Biblia, según la Biblia, la palabra del Señor es todo es malo, todo es malo. Pero para todo hay perdón. Eso es lo más importante. No tenemos que postergar nuestros pecados, nuestras faltas, nuestras emociones, nomás porque para demostrar que somos muy machos o que somos muy acá. No. El Señor conoce nuestro corazón. Así es de que vemos aquí que Pablo hizo este gran milagro, ¿verdad? Entonces vamos a ver el versículo 10. Entonces descendió Pablo y se echó sobre él y abrazándole dijo, no os alarméis, pues está vivo. Oiga, está vivo. Yo no sé si usted ha visto los templos que existían en aquel tiempo. No, hay una iglesia de la American Baptist en Los Ángeles, tercer piso, y todo con barandales alrededor. Hacen convenciones, hacen todo. No, una cosa alta, muy alta. Pues de ahí cayó el muchacho por andar dormido. Ahora, pues no hay que culparlo porque dicen que se alargó, ¿verdad? Se alargó el servicio. Aquí, hermano, media hora, una hora tenemos en el ruedo todo el asunto, aquí cantamos ahora y hay veces que uno se cansa. ¿Por qué? Porque le damos el tiempo al Señor ya de lo que nos sobra. De hecho, había pastores antes que te aconsejaban que el sábado, cero televisión, cero paseo, cero, nada que te descansaras, te relajaras bien,
porque otro día a las 9 de la mañana tienes que estar en la iglesia, 9:45 en la escuela dominical. A las 9 nos pedían los pastores, maestros y todo, en un cuarto a orar. Sí estamos orando, ¿verdad? Gracias a Dios que tenemos la oportunidad de orar, pero necesitamos más orar. Y Pedro lo dice bien claro, para que no entréis en tentación. Cuando estamos orando, estamos sintiendo la presencia de Dios y todo eso. Terminamos de orar y la pregunta que puede hacer el Señor: ¿y ahora qué vas a hacer? Oh, qué bueno que has terminado la oración, porque ahorita va a empezar una película. Y hay pastores que dicen, había hermanos muy consagrados, pero llegaba el diablo y les quitaba la semilla. Y antes que tú llegues al templo, el diablo ya está allí para acusar al pastor. Así se predicaba antes. Y había temor. Aquí en la Biblia nos encontramos varios acontecimientos, milagros y cosas por el estilo. Y dice que después la gente se llenaba de pavor, de temor, porque decía: oye, estos tienen poder, ¿verdad? Así es de que se admiraba la gente. Vamos al versículo 11. Después de haber subido y partido el pan y comió, habló largamente hasta el alba, y así salió. Y llevaron al joven vivo y fueron grandemente consolados. Claro, lo que imaginas. Ahora vamos a ver título de la iglesia. Es la iglesia, pero Cristo viene por su iglesia, pero ¿cuál iglesia? Vamos a ver cuál iglesia. Título de la iglesia es asamblea, congregación, santuario, tabernáculo y templo. Esos son los nombres que se le dan a la iglesia. Ahora, nosotros somos la iglesia. Y Pablo dice que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Él es la cabeza. La mayoría de los cristianos adoran el domingo. ¿Por qué? ¿Cómo es que el domingo llegó a ser el día de adoración? ¿Cuáles son las razones bíblicas para adorar el domingo? Nuestra familia carnal es lo que nos decía: ¿por qué tienen que ir el domingo? ¿Por qué no pueden ir el otro día? Porque en otras congregaciones que el lunes y que el martes y que el jueves o que el sábado, que reuniones y que esto y que el otro. Pero nosotros es el primer domingo del mes. La resurrección demostró la deidad de Jesucristo. Si gustan los pasajes, todo es escritural lo que estoy leyendo. No tendríamos iglesia sin la resurrección. Obvio, 1 Corintios 15, verso 14. ¿Qué fuera de nosotros? Pablo dice: van afuera nuestra fe. ¿A qué le tirábamos? ¿Qué haríamos? Pero gracias a Dios que el Señor resucitó. No tendríamos iglesia sin la resurrección. No habría salvación sin la resurrección. 1 Corintios 15, 17. La resurrección auténtica, las enseñanzas de Cristo, hablando en Juan 2, 18. Su respuesta a los que buscan una señal de autoridad. La resurrección es un día apropiado para enseñar su palabra. ¿Por qué? Porque supuestamente el domingo descansas, ¿verdad? Supuestamente el domingo descansas. Yo tenía mis 24 años cuando estaba en Los Ángeles, y los patrones eran fábricas ahí en el Lawson, fábricas grandísimas de 80, 90 tapiceros, costureros. Nos rogaban porque hiciéramos una hora extra y nos pagaban doble. Nos rogaban. Semana inglesa, 5 días. 5 días, lunes, martes, miércoles, jueves, 5 días. Y no había más. Y el patrón decía: así era, salía, nos enseñaba el altero de contratos para entregar nombres. Y no había tapicero que te servía. Nos rogaba que trabajáramos un sábado. Perdido un sábado lo mismo. Nadie quería. Lo que quiero decir es: se respetaba. Esa es la semana que uno trabaja 5 días
y sábado y domingo descansas. Así era. Se empezaron a quitar las oraciones, se empezó a hacer eso, empezó a haber polémica en las escuelas y esto y lo otro, y voy bajando. ¿Saben ustedes que en una iglesia de 80 miembros, por decir, 80 miembros, y que de repente de un bajón de 2 o 3 personas, esa iglesia está cayendo? Esa iglesia está cayendo. Porque la iglesia tiene que ir para arriba, no tiene que ir para abajo. No tiene que estar redonda, no tiene que estar flaca. Lo que marca la palabra del Señor, eso es. Si una iglesia cierra un departamento, la escuela dominical, la femenil, vamos a decir, no, pues ya no se reúne y todo va para abajo. Va para abajo, porque no están trabajando en lo que, como dice el Señor. El domingo es un día hermoso para reunirse y celebrar la nueva vida. Yo me acuerdo, hermanos, allá en la sala con mi hija, cuando los domingos era una fiesta, hermanos, era una fiesta, las mujeres bien vestidas, bien bonitas que se miraban, siempre había convivio, cuando no del departamento de jóvenes, de los adultos, etcétera. Era bien bonito, mucha alegría, mucho abrazo, mucho beso con los hermanos y todo, era bien bonito, todo sucedió. Y viene la pandemia y la acabó la llamada. Ya todo. Y ya es todo. Y yo me pregunto, ¿por qué tenemos miedo? Ay, no, algunas hermanas están haciendo. El Señor abrazaba a los leprosos y dijo Él que nos daba la prioridad a nosotros. ¿Verdad que así dice? Entonces, ¿de qué nos da temor? Y todavía recitamos los versos de Pablo. Si muero, para el muero. Si vivo, para el vivo. ¿Qué importa que vivo o que muera? Del Señor soy. Entonces, ¿por qué le sacamos? Ay, que el Señor nos ayude. El domingo era el primer domingo para ¿qué? Para la adoración al Señor. Hechos 27, ya lo están leyendo. ¿De qué está compuesto un día de adoración? Vamos a ver. Es un día de oración y proclamación del Evangelio. Un día de compañerismo con los creyentes y de la celebración de la cena del Señor. Un día para entregar las ofrendas a Dios. No estamos entregando nuestros diezmos, nuestras ofrendas el lunes o el martes, al menos que sea por su trabajo, que así le pagan cada 15 días, etc. Pero el domingo se debe de traer las ofrendas y los diezmos al Señor. Ahora, ¿para qué sirven esos diezmos, ese dinero? Tenemos santuario. En el santuario es donde nos reunimos también. Somos la iglesia y el santuario son las 4 paredes donde se alaba al Señor. Este lugar, como santuario, necesita arreglos, necesita pintura nueva, necesita sillas, etc. Hagan de cuenta que es el hogar suyo. En el hogar suyo constantemente tiene que estar arreglándolo, pintándolo, haciéndole esto, haciéndolo. ¿Por qué? Pues para vivir mejor, para vivir cómodo. Pues el Señor se merece lo mejor que no. Entonces, para eso se junta el dinero. En el primer día de la semana llevaban sus diezmos, ofrendas al templo. 1 de Corintios 16, 2. ¿Por qué iban los primeros cristianos los sábados al templo? Aquí está una cosa importante. Dice, en ese día evangelizaban en el templo. En el templo. En el domingo adoraban como iglesia. Templo, iglesia. Este es el templo, nosotros somos la iglesia. Y Cristo es la cabeza. ¿Por qué se tiene que respetar la palabra iglesia? ¿Por qué tantos predicadores hablan tan feo de la iglesia? Yo le puedo decir, por ignorantes. Porque textualmente dice la palabra que Jesús es la cabeza de la iglesia. Así dice, así lo podemos hacer. Yo así lo entiendo. Y dice yo hace rato, ¿quién nos dirige? Primero, ese es el Señor.
Segundo es el esposo es la cabeza del hogar. Dios es la cabeza de Jesucristo. El hombre es la cabeza de la mujer. La mujer es la que dirige, la que guía, la cabeza de la familia. Así está la cosa. En el domingo adoraban como iglesia. Nosotros seguimos su ejemplo adorando públicamente el domingo. Unos el domingo, otros el sábado. Y yo no sé qué tantas veces o en qué lugares adorarán al Señor. Ahora, para muchos, pues no importa el lugar. Pero eso se hace, por ejemplo, cuando el Espíritu Santo llama evangelistas de verdad, misioneros de verdad, que dejan todo, especialmente todos sus instintos carnales, lo dejan, y materialmente también. Entonces el Espíritu Santo les ayuda. Y no importa que ellos prediquen o ganen un alma en el cerro, no importa. Ahí no va a haber iglesia porque él va solo. Como misionero, él predica la palabra del Señor. El Espíritu Santo lo ayuda y gana almas para Cristo. No importa si está en el mar, allí mismo. Ahora, ¿dónde agarramos estas enseñanzas? De Jesús, ¿verdad? Él predicaba y ganaba gente, a la samaritana, a los leprosos, uno que no alcanzaba a llegar al pozo donde los revolcaba el agua y salían sanos. Para el Señor no hay ningún obstáculo. Lo que pasa, hermanos, es que nosotros somos muy modernos. Ya somos modernos, ya yo oigo y me da tristeza. No, ¿sabes qué? Que fuimos a una iglesia. Y me presumen de todo, las bancas, el aire acondicionado, la bienvenida y todo, pero cero palabra. Pero la palabra que te llenó, que te sobresaltó, no, pues no, pero todo lo demás estuvo bonito. Dice que llegó una señora a la iglesia y estaba un gran predicador. Pero la señora estaba ahí y ponía oído a una cosa, pero se hacía sorda por otro lado. Cuando le convenía, no. Cuando le convenía, oía, y cuando no le convenía, no oía. Cuando terminó el evangelista, le dice, llega la señora y le dice, ay, pastor, qué bonito mensaje dio. Pero bonito mensaje dio. Ay, señora, ¿sí le gustó, hermana, el mensaje? Sí. A ver, platíqueme, ¿qué fue lo que más le gustó? Pues no sé, dice, pero lo que sí me gustó fue esa palabra que dijo usted. Y llegaron a Mesopotamia. ¿Sí? Es un lugar que Pablo llegó a Mesopotamia. Y fue lo que le gustó a ella. No sabía el significado, qué era, si era un personaje o un pueblo o una persona. No sé, nomás le gustó la palabra Mesopotamia. Y así pasa, no. Yo me acuerdo antes, los pastores, sobre todo cuando ya era una congregación bien formada, te preguntaba semana por semana, a ver, hermana Carmen, ¿de qué habla el domingo? Título del versículo, de perdido, y en su mayoría lo hacía. Entonces vemos que estos hermanos en ese día evangelizaban en el templo, aún en el templo. Llegaba la gente nuevecita. Nosotros nos dábamos cuenta cuando llegaba gente nueva a la iglesia, nomás por una razón. ¿Saben cuál era? Que no traían Biblia. No traían. Eran de otra denominación y no traían Biblia. A uno por vergüenza. Hay muchos de nuestros ancestros que les daba vergüenza cargar una Biblia porque no eran dignos de cargar una Biblia. Entonces, ese no. Ya venía un diácono o un cierto, se le pegaba allí, ayudándole a abrir su Biblia, y a la gente eso le gustaba mucho, que los atendieras, que les tomaras importancia. Vas a una organización grande, ¿qué te van a andar hablando? ¿Y qué te van a andar saludando? Yo he estado en la iglesia grandísimo, no como pastor ni nada, ¿no? pero sí nos invitaban a la junta de pastores y todo.
Nosotros seguimos ese ejemplo adorando públicamente el domingo, hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. El domingo conmemora la liberación de la ley, hablando en Gálatas 2:4. Cristo murió para librarnos de la ley, claro que sí. Ahora están metiendo mucho la profecía de los grandes profetas, está bien, pero enfáticamente se debe dar el mensaje de la gracia y no de la ley. La ley ya pasó, no estamos en la ley ya. ¿Y qué nos enseña la ley? Grandes eventos, grandes hazañas, grandes cosas, qué bueno, ¿verdad? Pero también vemos grandes derrotas, cómo Jehová los agarraba y los revolcaba. Jehová de los ejércitos. Echaba redada con padres y madres y hijos y todo. Así era. Entonces se acaba la ley, termina la ley. Pablo dice, no que la ley no sea buena, es buena, claro, pero es mejor la gracia, porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Amén. Nadie es justificado ante Dios por la ley, Gálatas 3:11. Somos salvos por la gracia, por medio de la fe, Efesios 2:8, lo que acabamos de hablar. Ninguna cantidad de buenas obras y de observancia de la ley puede salvarnos. Nada. ¿Qué pasaría si nosotros nomás fuéramos salvos por las obras? ¿Qué obras podríamos hacer nosotros? Sin embargo, mira el Señor dice, vuestras obras son como trapo de inmundicia. Con todos tus millones y millones de dinero que tienes, no puedes alcanzar la salvación. El hombre se tiene que rendir. Por eso no hay razón por qué dejar la iglesia. Cuando un cristiano deja la iglesia, él mismo está dejando o está haciendo que su iglesia, que es la iglesia, su persona, caiga. Por eso Pedro dice velar y orar para que no entres en tentación. Se deja caer el ánimo, el gozo de la salvación y todo, y ya las cosas no van a cambiar. Se dice que cuando Pedro negó al Señor por primera vez sintió bien feo. La segunda vez ya no sintió tan feo, pero la tercera vez no, ya lo hizo ya familiarizado con, así lo que dicen, falta este domingo, pues el siguiente domingo pues también vamos por allá. No que Dios nos vaya a castigar, te estás castigando uno mismo. Porque yo siempre voy a estar diciendo, ¿dónde estaríamos mejor ahorita? En la casa, ahí revolcándome en el sofá, viendo televisión y todo eso, eso ya pasó. Eso ya pasó. Mejor porque no agarro y me pongo a leer o pongo a tocar mi guitarra, aunque no puedo tocar muy recio ahí porque puros viejitos empiezan a quejarse, ¿no? O los pongo a bailar, a cantar, pero pues todos son en inglés. Hermano, no hay que dejar nuestras costumbres como cristianos. Lo que te enseñaron desde el principio, trata de practicarlo. Es lo que yo hago. Yo tengo himnos donde me dan en la mera cabeza, que no me olvide de dónde me sacó el Señor. Este que acabamos de cantar, renuévame, Señor, cada día renuévame, Señor, renuévame. Tenemos muchas pecas todavía en nuestro cuerpo, tenemos muchas cáscaras, como dijeron el evangelista. Estamos esperando al Señor, correcto. Y lo acabamos de ver a través de la escuela dominical, cómo va a venir, como ladrón en la noche. Cuando menos pensemos, el Señor ya está aquí. Ahora cuando pasó el terremoto, platicaba yo con unos pastores y decía yo que estábamos comentando, ¿no? No terremoto, un temblor que hubo, ¿verdad? Meses pasados. Pues así va a ser la venida del Señor. Nos acostábamos a gusto, ya, yo agarré, ya hice mi oración, me acosté, y de repente que voy sintiendo, y sí, y como vivo en segundo piso, nomás que oía el rechinido, entonces, Señor, aquí estamos. ¿Qué otra cosa? No, la gente, hay personas cristianas que les da mucho temor, porque le dan temor de la muerte. Pero entonces, ¿dónde dejar la palabra, pues? ¿Dónde dejamos la palabra? ¿Dónde dejamos la fe? ¿Dónde dejamos todas estas cosas? Pues así como nos llega el terremoto, puede ser ahorita, saliendo, así va a ser la venida del Señor.
como el rayo, así de un momento a otro, que ni siquiera tuviste chance de decir, ay Señor. Y por eso la palabra del Señor nos insta, nos exhorta a que estemos 100% en comunión con Él, porque no sabemos la hora. Sí, yo siempre me he hecho esa pregunta, no que Dios sea un Dios que meramente nomás está viendo lo que hace para justiciarte, ¿no? Dios es amor, pero también Dios es justicia, y llegará el día en que nos va a justiciar a todos, no para condenación, sino para otra cosa. Amén. Pero yo me pregunto, ¿cuánta gente habrá ahorita que es templo del Espíritu Santo? Está su amigo, está en la playa. En ningún lado de la Biblia vamos a encontrar, excepto cuando el Señor fue a unas bodas, que fue el primer milagro que hizo, ¿verdad?, del vino, convirtió el agua en vino. Pero ahí no nos dice otra cosa más que, o que saliera de vacaciones, o que todo era lo que estamos estudiando el miércoles, los 3 evangelios, 3 o 4 evangelios que hablan lo mismo del Señor. Y se apartaba y los dejó para irse al monte a orar. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué los dejaba a sus discípulos y él se iba a orar? Porque nos estaba enseñando en la revista, el escritor de allí, que la regla número 1 es, cuando oras, estés apartado totalmente de todos los perjuicios, a solas. Y te da ese versículo que me gusta mucho a mí, donde dice, y cuando tengas un problema entre tu aposento, ora a tu Padre en secreto, que en público te va a recompensar. O sea, enseña los 4 evangelios de ahí, apartado totalmente. Porque puede estar ahora otra cosa importante, eso es literalmente, pero hay otra cosa, el pensamiento. Tú puedes estar aquí y tu pensamiento puede estar volando. Un gran porcentaje de choques en el freeway es por eso. Va el mono manejando, la persona va manejando, pero su pensamiento va ya en los planes que tiene, a dónde va a ir, qué va a hacer, qué va a gastar, qué no va a gastar, y de repente, ándale. Tenemos que estar limpios tanto del alma, del espíritu, así, concentrados para orar, como lo hizo el Señor Jesucristo, y tendremos victoria. Porque Él nos va a recompensar. Hoy yo hice una oración, ¿verdad?, en privado con el Señor, y lo puedes hacer. Una oración con la esposa, con el pueblo, lo puedes hacer. Pero ya para cosas mayores, un problema grande, papá es el que tiene que resolver. Porque muchas de las veces, hasta como pareja y cristianos, empiezan a discutir, y eso no. ¿A dónde va esa oración? No llega ni al cielo ni al techo. ¿Por qué? Porque uno tiene que estar 100% concentrado en la palabra del Señor y en la oración. Eso es lo que yo he aprendido. Desde el principio los cristianos han hecho del domingo su día de descanso y de adoración. Ignacio de Antioquía dijo en el año 110 después de Cristo, los que caminaron con las prácticas antiguas experimentaron novedad de esperanza sin seguir observando el sábado, sino formando su vida al día del Señor, en el cual resucitamos por medio de Él, a fin de que podamos ser hallados discípulos de Jesucristo, nuestro único y soberano Maestro. Amén. Romanos 14:5. Observar un cierto día de adoración nos salva. El crecimiento en la gracia viene por medio de la adoración pública y privada. Debemos tener en nuestra adoración privada cada día. El domingo es un día apropiado para adoración pública. Colosenses 2:16. Estaba yo leyendo en otro libro. Yo tengo planeado como pastor merezco también vacaciones. Sí. Pero yo se les voy a decir una cosa, para honra y gloria del Señor, que en toda mi vida, desde el año 1985, que fue mi ordenación, hasta la fecha, que yo dejé un domingo para irme a pasear, nunca.
Ahora, ¿por qué? Porque el Espíritu te habla y te dice, ¿por qué el domingo tienes que faltar? ¿Por qué no faltas el sábado? Si vas a ir a visitar a la familia, ¿por qué no vas el sábado? No, que tengo mi doctor el domingo. ¿El domingo tu doctor? ¿Entiendes cómo le digo? ¿Por qué no vas otro día? Eso es mi pensamiento. Y yo digo, yo puedo irme de vacaciones una semana si quiero. Para los cristianos hay una disciplina muy fuerte de la metodista libre. ¿Sabes cuál es? Que ningún cristiano, miembro de la iglesia metodista libre que practica la santidad, está prohibido que vaya a un lugar a divertirse donde no puede hablar del Señor. O sea, en otras palabras, debes de ir con la familia, ¿no? Pero que tengas la oportunidad de hablarles del Señor, hablarles de la palabra, no que te enredes con ellos en las carcajadas y risa y baile y música y todo eso, porque la estás regando. Y la pregunta sigue en pie, si el Señor viene con la iglesia, ¿dónde te vas a quedar? Ya lo vimos en las 10 vírgenes, en la mañana, ya lo vimos en las 10 vírgenes. 5 se prepararon y 5 la regaron. Y ya exclamaban a gran voz, ¿verdad? Denos de esa, les decían las otras, danos de tu combustible, danos de tu aceite. Ya no, tu ley. Yo veo una cosa ahora, hermanos, en verdad, muy triste. Nuestro director, que era mi director, José Menéndez, me habla por teléfono o me habla por el Face. Ellos cada año tienen un retiro de pastores. No importa de cuál denominación. Allí no se va a hablar de otra cosa más que palabra de Dios. Tú buscas la palabra que te llene, ayunar, la palabra y la oración. 8 horas sin parar a ruedo. 15, 20 quizás pastores. Y yo les puedo asegurar que hay hombres de mucha oración. Hay hombres santificados, sí. Hay hombres que hacen todo lo mejor, pero eso a mí no me beneficia. Me beneficia a él, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? A él. Es como si el hermano Ortega se avienta un buen platote de caldo de pescado, pues a él le va a hacer bien, ¿verdad? Y todo eso, pero a mí no, aunque así es la palabra de Dios. Igualito. Lo que tú hagas serás juzgada por lo que tú hagas. Dios, decimos nosotros, no se queda con nada. Con nada. Hiciste bien, te va a pagar bien. Hiciste mal, Él no se queda con nada, te va a pagar mal. Allí ya no viene el Señor Jesucristo como un corderito, ¿verdad? Que lo maltraten o que lo chico. No, ahora viene, dice el Jimmy Swagger, dice, ahora viene como mariscal, con todo su ejército, dice, para justiciar a todos aquellos que se burlaron de él. Y hay de aquellos, y es cierto. Entonces, hermano, ¿sabe qué? Con esto voy a acabar. Yo tengo mucho pendiente por nuestra familia. Son salvos, son cristianos, y eso esperamos todos nosotros. Pero hay una historia que me inquieta mucho. El rico. Y Lázaro. ¿Te imaginas tú en el lado derecho y nuestros hijos al lado izquierdo? Así como el rico exclamó, Padre Abraham, manda a Lázaro a que moje la punta de sus dedos. ¿Puede ser tu hija? ¿Puede ser mi hijo? La misma exclamación. ¿Te imaginas? Lázaro se dio cuenta de todo lo que estaba pasando. Y yo digo, y otra cosa, ya tu ley, ya no puedes hacer nada. Porque, dijo el padre de la fe, dijo, ¿sabes qué? Le dijo al rico, tú allá en la tierra tuviste lo que quisiste, pues nunca te importó Dios, nunca te importó el mendigo Lázaro, nunca te importó nada. Pues ahora tú estás sufriendo ahí, porque eso mereces. Y Lázaro está en el lugar que le corresponde.
No crean, hermanos, tenemos que pensar en eso. Nuestros hijos ahorita, cada día yo aprendo más, en el sentido de que me pego más al Señor. Mira, ayer dije yo, ¿qué voy a hacer aquí? No, pues que la graduación de fulano y de sutano y de mangano y de magano y todo esto y todo eso. En otras palabras, si yo no les hablo, no me vienen a hablar. Aunque ya en verdad ya no tengo tanta fuerza en mi pierna ya como para manejar tan lejos y todo eso. Pero lo que les quiero decir es, nuestros hijos tienen su mundo muy diferente que el de nosotros, muy diferente. ¿Por qué? Porque ellos están agarrando una cultura americana y no mexicana. Americana. Los americanos no son como muchos de nosotros, que todavía temerosos, respetamos a nuestros abuelos, a nuestros padres. Los americanos no. Y le digo esto, ¿sabe por qué? Porque tengo pruebas. Cuando tenía mi negocio de muebles, yo miraba cómo se expresaban los padres con los hijos y los hijos con los padres. El respeto. Y todo eso, Dios no lo aprueba. Dios quiere que seamos bien ordenados. Entonces ya nos dimos cuenta cuál es la calificación verdaderamente de la iglesia. La sinagoga a la iglesia. El templo. Qué bonito era cuando... No sé, hermana, si vendrán otra vez esos tiempos, de que todos... Eso fue lo que me trajo aquí, el amor de cuando yo miré así a todo y nunca había estado en un lugar así, esta calidad de hermano. Y todos como que si ya me hubieran conocido, abrazándome, dándome un beso y bienvenido y esto y lo otro, y el pastor empezó a recordar. Eso fue lo que me hizo. Si yo nomás venía como visitante, nomás quería venir a ver. Y mira, se cierra la puerta allá en Alpine y aquí se abre la puerta. Una semana estuve. ¿Cuántos años llevo? Ya llevo más de 5. Por año. Ya llevo muchos años. Que Dios nos ayude, hermano, y hay que velar mucho por nuestras familias, por nuestros hijos. Imagínate, Ortega, toda tu familia. Toda tu familia aquí. Mi familia aquí. Que Dios nos ayude. Vamos a orar. Señor, tú eres bueno. Tú eres misericordioso, tu palabra nos dice que tú eres muy lento para la ira, grande en misericordia. Señor, gracias porque tú no nos das lo que nosotros merecemos, Señor. Tú nos das conforme a tu misericordia. Tú eres un Dios que nos ama, que nos protege, que nos ayuda en toda el área de nuestras vidas. Te rogamos, Señor, que nunca, como iglesia, nunca dejemos de reunirnos juntamente con los hermanos americanos. Danos tu bendición y tu aprobación para seguir adelante con gozo, con alegría, sabiendo que tu Espíritu Santo va con nosotros y nosotros vamos con él. Gracias, Señor. Bendice a nuestras familias, nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Bendice a los pastores, evangelistas, por todas las viudas, los huérfanos, especialmente por todos los enfermos, los que tienen cáncer, los que están enfermos de la mente, Padre Santo, y los que están enfermos del Espíritu. Gracias te damos, Señor. Danos tu bendición y tu aprobación para este día y que hagamos cosas que a ti te agradan, Señor. Te pedimos perdón también por algunas faltas que hayamos cometido, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro único y suficiente Salvador. Aleluya. Amén, Señor. Dios le bendiga. Amén.